Buenos días, hermanos. Buenos días. Déjenme ahí acomodar el ventilador porque si no luego ya ven que ando. Pues vamos a continuar con nuestro culto de adoración, como bien decía nuestro hermano, con lo que el Señor trae para nosotros y adorarlo a través de su palabra, del estudio de su palabra. Así que vamos juntos, hermanos, con su Biblia al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, y vamos a darle lectura a partir del versículo 1 y hasta el versículo 10. Ya estamos en la recta final del libro y es una bendición pues ya estar en el capítulo 20 después de varios meses de estar estudiando versículo a versículo. Y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros esta mañana y algunos domingos en un capítulo que, hermanos, es y ha sido a lo largo de la historia del cristianismo uno de los capítulos más controversiales. Entonces me voy a tomar el tiempo, aprovechando que hoy cambiaron el horario, que durmieron una hora más, pero de todos modos no voy a exagerar en explicarles un poco académicamente el pasaje, porque es muy controversial, y ya cuando los vuelva a ver a la mayoría con sus ojos así como de huevito cocido, ya le paramos ahí, ¿ok? Pero sí voy a hacer énfasis en algún momento en qué quiero que el Señor, por su gracia, guarde nuestros corazones cuando estudiemos un capítulo como este. Así que vamos a darle lectura en voz alta, todos juntos, para que el torrente sanguíneo empiece a correr en nuestro cerebro después de alabar al Señor, estar parados. Y vamos a, después de leer, hacer una oración para encomendar esta palabra al Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 20, y vamos a leer hasta el 10, hermanos. Dice la palabra de Dios: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por las verdades que contiene. Gracias porque ese contenido es importante para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien es la figura central, no solo del programa divino en este texto, sino en toda tu bendita palabra. Gracias porque es nuestro mediador, nuestra cabeza del pacto,
quien nos ha representado de una forma hermosa, Señor. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque a través de su obra ha hecho posible que a través de Él tengamos una aceptación contigo, que eres completo y eterno, y que solo por gracia nos podamos acercar a ti, Señor. Estamos agradecidos, Padre, muy, muy agradecidos por el perdón de nuestros pecados y por las muchas otras bendiciones que acompañan esta salvación hermosa, incluida, Padre amado, la experiencia máxima que algún día vamos a visualizar de tu resurrección corporal, tu glorificación eterna, tu reinado. Te damos gracias por este día en que vivimos hoy y por la oportunidad de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por esta iglesia y por todas las demás iglesias donde se predica la palabra de Dios en verdad. Pedimos tu bendición sobre toda iglesia de Cristo mientras escuchan la palabra de Dios y respondemos todos a ella, Padre. Tanto en una asamblea, Señor, como esta, como también en nuestra vida diaria. Oramos, Señor, como normal o regularmente lo hacemos, por tu bendición, Señor, sobre este país. Recordamos a los que están enfermos, Señor, aquellos que han pedido que oremos por ellos. Oramos para que no solo lo recordemos en este momento, sino que a lo largo de los días de la semana los podamos encomendar a ti. Oramos para que les ministres y les dé respuestas afirmativas como lo haces con nosotros a través de tu bendita palabra. Señor, oramos todo esto y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues acabamos de leer, como les dije, uno de los capítulos más controversiales en el interior del cristianismo. Si ahorita entre ustedes se preguntaran o hubiesen preguntado uno al otro al entrar y saludarse, como creo que lo hacen, ¿verdad? Porque estamos en la clase allá arriba y veo cómo se buscan por saludarse. Así me los imagino. Y no bajo a corroborarlo para decepcionarme. Oro en fe de que así se están tratando, porque estamos aprendiendo eso, ¿verdad? Porque decimos que preparamos este tiempo considerándonos previamente unos a otros al amor, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces todo eso es una preparación. Pero ¿qué pasaría si hoy, por cualquier circunstancia, un hermano o una hermana te hubiese preguntado a ti, que se ve que eres maduro, que le puedes decir, no, yo tengo tantos años conociendo al Señor, y te dice, oye, con respecto al milenio, ¿qué posición doctrinal tenemos en esta iglesia? ¿Qué le contestarías? Si le hubieras contestado bien, tal vez le hubieras dicho, no sé. Lo más preocupante es si eres miembro y no lo sabes, porque estudiamos en algún momento la declaración doctrinal de esta iglesia. Ok, con el paso del tiempo, tal vez tendrías que considerar que es algo muy importante para ti saber qué posición doctrinal considera esta iglesia con respecto a los tiempos finales y con respecto a esta parte de Apocalipsis 20. Okay. Si no lo sabes, por eso es importante que lo estudiemos, y lo vamos a estudiar esta mañana y otras semanas posteriores, para que quede bien afirmada cuál es la postura de esta iglesia y tú consideres a la luz de las Escrituras, como lo hacían los de Berea, si es lo que tú también crees. Esta doctrina, hermanos, que vamos a estudiar juntos con respecto al milenio, tengo que recalcar que es una doctrina secundaria, muy importante, pero aún con todo a veces ha sido motivos hoy, sobre todo en internet, de algunos cristianos celosos, recalcitrantes, de estar juzgando en demasía las diferentes posturas doctrinales de algunas iglesias, porque hay maestros y teólogos, pastores, predicadores muy reconocidos
que tú escuchas, que como te he dicho a lo largo del libro de Apocalipsis, no concuerdan con nuestra postura doctrinal de esta iglesia. Entonces, si a ti te gusta, por ejemplo, escuchar, sé que algunos lo hacen, a Juan Manuel Vaz, él tiene una postura doctrinal con respecto a nosotros diferente. Y a lo mejor a ti te gusta su pasión, pero a nosotros nunca nos vas a ver hablando con esa pasión con respecto a doctrinas secundarias. O sea, de una vez te digo, hermano, que no nos vamos a poner los guantes con ellos. Y a ti que nos ves en el internet, nosotros vamos a predicar el texto, vamos a escudriñar el texto y a establecer una posición doctrinal con respecto a cómo escudriñamos y estudiamos a través de la hermenéutica bíblica el texto. Pero no nos van a ver aquí mofándonos o siendo muy apasionados, porque es una doctrina complicada, como lo vamos a ver. Por eso me gustó el cambio de horario, porque te voy a agarrar un poquito más despierto. Pues te digo, cuando ya sienta que ya veo tus ojitos, ya le vamos a parar, porque es algo un poco pesado. Pero necesito tu atención, ¿ok? Para que comprendamos cuál es nuestra postura doctrinal y si se apega a lo que tú estudias en las Escrituras o vas a hacer posteriormente. No vas a escuchar entonces esos cuestionamientos. Vamos a tomar en cuenta algunas de las posiciones, no de personas ni de nombres, sino de la teología o la postura doctrinal pues más nombrada y practicada en el cristianismo hoy con respecto a lo que nosotros creemos también en esta iglesia. Entonces, con eso en mente, vamos a ver hoy pues la venida del reino terrenal del Señor Jesucristo, como lo ves en tus boletines. Es un reino terrenal. Nosotros creemos en un reino terrenal que va a durar 1000 años. Si tú te acuerdas, nos quedamos en Apocalipsis en la batalla del Armagedón, la victoria del Señor destruyendo a sus enemigos. Nos quedamos en que apresó al falso profeta y a la bestia. Pero si te diste cuenta, como en una película de acción, el malvado más grande se escabulló porque no ves a Satanás, y es lo que vamos a ver en Apocalipsis ahorita, el tiempo que nos dé. Pero es necesario estudiar y reconocer un poco las tres posiciones doctrinales con respecto a Apocalipsis 20, sobre todo capítulos 1 al 7, posiciones doctrinales con respecto a Apocalipsis capítulos 20, versículos 1 al 7, pero que hoy hermanos, salgamos de este lugar meditando que aunque es una doctrina secundaria, sí afecta a nuestra manera diaria de vivir nuestro cristianismo. Y por eso es importante situarte y anclarte en una posición doctrinal. Por ejemplo, si tú fuiste católico o todavía lo eres, si te preguntaran esto, tampoco contestarías, porque pues les digo, muchos nada más decíamos que éramos católicos, pero ni estudiábamos, ¿no? Pero, por ejemplo, los católicos tienen una postura con respecto a muchas denominaciones evangélicas con respecto al milenio, y no sabíamos, y hoy te vas a dar cuenta de eso. Entonces es muy importante que vamos un poquito a la academia a revisar estas posturas, pero que al final tengamos aplicaciones. Si nos da tiempo ver los primeros 3 versículos del pasaje, la meta es que salgamos empezando a reflexionar que tengo que investigar acerca de esta doctrina del reino milenial o del milenio o de lo que habla Apocalipsis 20, versículos 1 al 7 sobre todo, para ver qué creo yo y cómo voy a vivir mi presente, y sobre todo una salvación gloriosa de la cual soy objeto. Eso es muy importante. Este es uno de los pasajes más significativos de la Biblia, entonces. En todos los sentidos de la palabra, es un capítulo culminante, si lo podemos ver, hermanos, que nos lleva al reinado del Señor Jesucristo. Nosotros creemos, te repito, va a ser en la tierra. Pensamos que su reino es el clímax, es la culminación de la historia de la redención que va a suceder en la tierra con un propósito. Creemos nosotros, hermano, y ahorita te voy a presentar las doctrinas,
¿En qué creemos nosotros? Que no solo Apocalipsis, como algunos enseñan, hablan del reino milenial terrenal futuro. Porque algunas de las posturas doctrinales dicen, es que es la única vez donde se utiliza la palabra milenio. La palabra que nosotros entendemos como, es una palabra latina, 1000 años. Pero solo aparece 6 veces de los versículos 1 al 10, entonces es importante, pero algunas posturas dicen, es la única vez que aparece. No se menciona, no se vuelve a mencionar en toda la Biblia la palabra milenio. A lo que nosotros respondemos, sí, pero coincidimos con ellos en que a pesar de que la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez, y aquí 6 veces, que creemos en la Trinidad. Como los que llegan a las 8, también hemos enseñado que la palabra membresía tampoco viene ni una sola vez, y sin embargo, implícitamente, la Biblia habla de la membresía. Entonces, como que no sería un argumento para decir que solo aparece ahí y que habría que, escuchen esto, interpretarlo simbólicamente, que es la base donde sostienen ellos su doctrina, que dicen que estos 1000 años son simbólicos. Nosotros creemos que estos 1000 años son literales. Ellos lo ven como algo innecesario. ¿Para qué? Porque el Señor, si ya ganamos, ya está la victoria. No puede ser que esos 1000 años el Señor tenga otro propósito. Hoy te vas a dar cuenta que sí. Pero a lo largo de las Escrituras lo vemos. Por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 5 y 6, dice lo siguiente en cuanto a esta palabra que la Biblia sí menciona mucho, hermanos. Reino de Dios, el reino. De hecho, cuando Adán y Eva son puestos en la tierra, ¿te acuerdas para qué fueron puestos? Para gobernar la tierra. Y el primer Adán falló, y por eso la necesidad de que venga el segundo Adán perfecto para cumplir con lo que el primer Adán falló. Y eso es lo que nosotros creemos pasa en Apocalipsis 20. Ve lo que dice Jeremías 23, 5 al 6, para que otra vez baje la vista y se mueva la cabeza y el torrente sanguíneo. Vayan conmigo ahí a leerlo juntos. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice el Señor, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y él reinará como rey y actuará sabiamente, y hará justicia, y justicia en la, ¿qué dice ahí? En la tierra. En un sentido, recuerden que dice, en sus días Judá será salvo, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual será llamado el Señor nuestra justicia. He aquí vienen los días, dice Jeremías. Entonces, hermanos, en un sentido, recuerden que los profetas mayores tienen en sus profecías un alcance inmediato o a mediano plazo para lo que estaba pasando Israel, pero también un mensaje profético de largo alcance. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver que el Antiguo Testamento está repleto de versículos como este, donde se habla de un reino en la tierra, por lo cual podemos desechar argumentos, no desechar con desprecio, los argumentos de una postura que nos dice que no, que esto debe de ser simbólico. Yo sé que también ustedes escuchan al pastor, y yo escucho al pastor Sufel Michelén. Él tiene una postura para decir que Apocalipsis 20 se interpreta simbólicamente, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero nosotros creemos que todo el propósito redentor de Dios, hermanos, desde la caída, culmina en el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Porque si comenzó con un paraíso caído, con un paraíso perdido por Adán,
se restaura por un paraíso reconquistado por el rey en la misma tierra donde era el paraíso. Y Dios restaura no solo eso, sino también una encomienda de gobernar a su pueblo y redención para su pueblo que nosotros también creemos. La otra postura tradicional es que dice que la iglesia sustituyó a Israel. Y hoy la iglesia, en este caso tú y yo, somos el nuevo Israel. Algunos hasta se lo creen de más y por eso danzan y sacan el shofar. No. Israel es el pueblo de Dios escogido. Dios tenía planes que va a cumplir en su palabra para ellos en específico. Porque si no, Dios despreciaría y no cumpliría con la redención que también le fue prometida a Israel. De los dos pueblos, como dice Efesios, hizo uno. Sí, es la iglesia, pero nunca ha olvidado las promesas dadas a su pueblo. Es lo que nosotros creemos, hermano. Entonces es necesario que todo ese paraíso perdido, porque te acuerdas que ellos fueron expulsados del paraíso, el segundo Adán también lo restaure en ese reino milenial. Y como vamos a ver más adelante, ese reino va a estar en el trono de David, o sea, el reinado de Jesucristo va a ser en Jerusalén, donde una vez también se perdió el trono por el que Dios gobernaba. Y en ese momento entonces, como lo vamos a estudiar, Jesucristo reinará plenamente como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la creación, como lo cantamos ahorita. Este reino de 1000 años es el fin de la historia humana, como lo vamos a aprender. Pero escucha, para que te saborees un poco, porque dices, bueno, pero ¿por qué el Señor hace cosas, no? El pastor Elis Carballosa da una ilustración perfecta, hermanos. Él dice que cuando estaba estudiando en Dallas, hicieron el rascacielos más grande de ese momento ahí en su ciudad, en la ciudad donde él estudiaba en el seminario bíblico. Y que unos meses después, antes de comenzar la obra, comenzaron a darse cuenta que mandaron los ingenieros todo el proyecto completo, tan completo que escucha esto, hermano. Iban incluidos las muertes posibles mientras se construía todo ese rascacielos. Yo no sé si hay algún ingeniero aquí. Yo tengo amigos ingenieros civiles o de construcción, ¿no? Porque ya ven que hoy hay ingeniería de todo. Entonces, incluso son soberbillos los ingenieros, ¿no? Que se sienten por los licenciadillos y ya saben eso que hacen los estudiantes pecaminosos. Pero bueno, ellos lo que dicen es que este proyecto, dice el pastor Elis Carballosa, que fue tan minucioso el plan de un ingeniero, por eso es que luego se sienten de más, que incluso previeron las muertes y dijeron, va a haber 6 muertos, se prevén 6 muertos durante esta construcción. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Que durante el tiempo de construcción las muertes pronosticadas casi alcanzan el número de muertos. Dice el pastor Elis lo siguiente, y escucha con mucha atención lo que voy a decir. Si el hombre puede hacer y planear a tal grado un plan para una construcción, ¿por qué Dios no en su plan de redención? Él tiene planes tremendos. Porque tal vez te vas a preguntar como yo ahí sentado cuando yo estuve estudiando. Bueno, como te dije hace un rato, capítulo 19, ya están todos vencidos. ¿Por qué no fue por Satanás y ya ¡pum! ¡Paz! Y se acabó? ¿Por qué 1000 años todavía en la tierra? Si llevamos más de 2000 y así su eternidad que regrese. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? ¿Por qué, Señor? Yo sí le pregunté como Juan Gabriel, hermanos, ¿qué necesidad, Señor? ¿Para qué tantos problemas? Pero Dios tiene propósitos que vamos a aprender, hermano. El principal, escucha esto, que Dios quería mostrar que en un tiempo, en ese periodo de 1000 años, donde como vamos a estudiar, todo va a cambiar porque Él está reinando, va a volver a salir del corazón humano pecado, que se ve en la necesidad de inmediatamente, capítulo 20,
de destruir la tierra y el universo por completos y hacer cielo nuevo y cielos nuevos y tierra nueva, porque el capítulo 20 nos va a demostrar que mientras el hombre contaminado desde Adán siga en esta tierra, va a haber pecado, aunque las condiciones sean de amor, prosperidad, más longevidad, Cristo esté reinando en la tierra, para darnos cuenta de la pecaminosidad del hombre, que no importando las condiciones frente al reinado de Jesucristo, otra vez la humanidad se va a querer levantar contra el gobierno y el reinado de Cristo. Esa es la maldad que hay en tu corazón. Les decía yo allá arriba, y creo que se los dije a ustedes, así como que se escucha repartidito, ¿verdad? Pero quisiera venir y decirte de frente con la misma pasión, de ese tamaño es tu maldad y mi maldad. Por eso es que tenemos que vivir a la luz de la verdad de la palabra de Dios, que aún siendo redimidos, salvos por gracia, con la eternidad segura, podemos pecar como el peor allá afuera. Y eso es lo que el capítulo 20 tiene como propósito enseñarnos. Que como a pesar de 1000 años, en cuanto Dios decide en su soberanía y plan perfectos soltar a Satanás de donde lo encarceló, porque si te das cuenta, el falso profeta y la bestia ya están en el infierno, en el lago de fuego. Satanás no, lo tiene en el abismo, como lo vamos a ver y a estudiar si nos da tiempo, pero lo suelta después de 1000 años. ¿Y qué pasa en la tierra, hermanos? Otra vez Dios mostrándole, en este caso a Juan, a su audiencia, que mientras todo esto exista, todo está contaminado, y tarde que temprano la maldad va a volver a salir, por lo cual hay necesidad en el capítulo 20 de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces la historia redentora va desde la caída del hombre, a través de este periodo de tiempo, hasta que Jesús regresará en juicio, juzga al mundo, establece su reino dura 1000 años en un mundo renovado, rejuvenecido, y luego, hermanos, todo el universo, como sabemos, aún en su estado renovado, va a ser destruido, por lo que ya te comenté, para dar paso al cielo nuevo y a la tierra nueva, ahora sí, sin ser tocados por ningún tipo de pecado, y esa es la plenitud del paraíso eterno de Dios, el estado eterno en el cual tú y yo vamos a estar. Ahora, es este reino de 1000 años como el que conocemos como el reino milenial, y ese es el tema que vamos a ver en este capítulo. Y si ya viste en tu boletín, vamos a aprender 5 eventos del reino milenial que nos ayudarán a ver el alcance de la salvación de Cristo. Esa es la meta, porque como el tema central es Jesucristo, queremos ver de tal manera la pecaminosidad del hombre, para que veas y valores, engrandezcas, adores a Dios, viendo de qué fuimos salvos. Tremendo. Así que me es necesario, antes de ir a los primeros 3 versículos, como lo tienes en tu boletín, decirte cuáles son esas posturas y enseñarte esta mañana esas posturas, no detalladamente. No voy a hacer tampoco deliberadamente un estudio un poquito más en lo que nosotros creemos, sino a la par de lo que las 3 posturas enseñan, para ver si tú te identificas con alguna. A lo largo del estudio de los siglos sobre la escatología, escatos, últimos días, logos, estudio de los últimos días, en esta cuestión la Iglesia, todas las 3 posturas más prominentes han llegado al punto de vista que hay 3 sistemas y lo reconocen. 3 sistemas o doctrinas que han sido populares y se han enseñado hasta hoy nuestros días. El primero de ellos, hermanos, es el postmilenialismo, para los que anotan. Postmilenialismo. Si tú divides la palabra post, ¿qué significa? Después.
Ellos enseñan, esta postura enseña que el reinado de Cristo viene después de su segunda venida. Es un término construido sobre algunas expresiones latinas. Post, que es una proposición que significa después, y millennium se basa en dos palabras, mili, que significa mil, y onus, que significa año, después de los 1000 años. Y estos términos de postmilenialismo están dirigidos a la venida de Cristo, hermano. Por lo que el postmilenialismo, después de 1000 años, es un punto de vista de que el Señor Jesús, escucha, solo regresará después del reino de Dios sobre la tierra de 1000 años. Y nosotros y todos nos podríamos preguntar, ¿cómo va a llegar a existir ese reino? Ellos dicen que la respuesta es a través de la predicación del Evangelio. El postmilenialismo enseña, entonces, en resumen, que la iglesia, ustedes ahorita y yo, debemos de predicar el Evangelio de tal manera que va a haber una conversión gradual de los individuos hasta que finalmente esté todo propicio para que haya un reino de Dios sobre la tierra por 1000 años. Y después de esos 1000 años va a venir el Señor Jesucristo. Pero aquí lo importante es ver que todos tenemos una tarea y que la maldad va a ir disminuyendo, porque el Evangelio va a ir gobernando. Va a haber cada vez más cristianos y esto se va a convertir en un paraíso terrenal, y cuando todo esté listo, viene el Señor. Eso se enseña. Por ejemplo, una iglesia presbiteriana tradicional tiene esta postura. ¿Alguien era presbiteriano aquí? ¿No? Bueno, si no, no se entendería, ¿verdad? Pero los presbiterianos tradicionales enseñan todavía hoy en día el postmilenialismo, y ellos están trabajando para evangelizar, y con la esperanza de que el mundo esté cada vez mejor. Pero todo se ha venido abajo, por ejemplo, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o con todo lo que está pasando últimamente en el mundo. ¿Tú ves que esté disminuyendo la maldad? Va a haber dos cosas significativas de tribulación que tendrán lugar. En otras palabras, hermanos, después de los 1000 años habrá una ruptura, pero luego vendrá el Señor. Es lo que enseñan para todos los pasajes que vimos de la tribulación. Como que después de que todo se convirtió en algo bueno, va a venir una pequeña ruptura, que es la tribulación de 7 años, que lo enseñan de manera literal también. Pero entonces va a venir el Señor a gobernar. ¿Alguien se identifica con esto? Puede ver sobre todo, es más que ellos nos pudieran enseñar, ¿verdad? Y nos dijeran, eso no enseña solamente el postmilenialismo, quítate de ahí. Pero básicamente es, hermanos, alguien que vea, que diga, no, pues creo que tengo un espíritu postmilenialista, porque veo que el mal al final va a perder y todo va a ir cambiando. Digo, porque si sí, creo que por acá cerca hay un reino de los testigos de Jehová. También puedes asistir ahí porque ellos creen algo parecido. La segunda postura, amilenialismo. A los católicos les conviene escuchar esto, no se me duerman. Es otro término popular para expresar un punto de vista escatológico, y está construido sobre las palabras, otra vez, griegas y latinas. Milenialismo viene de 1000 años o más de un año, pero el pequeño prefijo sí está en griego, que es el alfa, la primera palabra del alfabeto griego, que cuando está acompañado de una letra significa negación. Entonces niega lo que sigue. Milenialismo, entonces, ¿qué significaría? Sin milenio o no milenio, lo que significa que entonces para ellos Apocalipsis 20 no es literal. Por ejemplo, es como el prefijo que a veces utilizamos para decir antítesis.
o más difícil para los más teólogos, antinomianismo. Nomos viene de la palabra ley, y otra vez aquí viene un poquito más compuesta, anti, pero si tuviera anomos, que a veces se traduce así en griego, es no ley, ya no hay ley, solo gracia. Y era una de las doctrinas que prevalecían en la iglesia primitiva. Ya no estamos en la ley, mientras por otro lado iglesias sufrían con la ley, como los Gálatas. ¿Qué enseña el amilenialismo? Que es donde está la postura de estos hombres de Dios que amamos, escuchamos y nos han edificado tanto, como los que te repetí hace un rato. Y hay otros que te digo, síguelos escuchando, aún en estas partes, para que de acuerdo a la iglesia donde tú asistes localmente, veas por qué diferimos y por qué creemos algo diferente a lo que ellos creen en la postura de los 1000 años. Entonces esa pequeña A es como sin el año, no 1000 años. Es una negación, cuando negamos lo conocido. Así que entonces el amilenialismo enseña que no habrá un reino de 1000 años sobre la tierra. También enseña, porque esto, hermanos, porque creen que esta parte de los 1000 años, aunque lo menciona 6 veces nuestro pasaje, es en un sentido simbólico, no literal. Y ellos tienen sus argumentos para demostrar que es algo simbólico y que nos encontramos ubicados en el milenio, pero que no necesariamente tienen que ser 1000 años, sino un espacio de tiempo en el cual ahorita Dios ya reina y todo lo que implica eso. Por ejemplo, que Satanás para ellos está ahorita atado. Y tienen sus argumentos para decir que Satanás está atado. Nosotros creemos que está más desatado que nunca. Y hay pasajes, después de que la iglesia está formada, en donde literalmente nos dicen la actividad de Satanás, desatado. ¿Qué más enseña el amilenialismo? Es una de las corrientes más fuertes en el cristianismo, porque la enseñaba, por ejemplo, Agustín de Hipona. Pero si ustedes recuerdan algunos, dice que algunos no, Agustín de Hipona también es conocido como San Agustín de Hipona. Y cuando tú escuchas San Agustín, es un santito que tiene su fiesta en el calendario gregoriano, y que cuando hay un pueblito que se llame San Agustín van a hacer su fiesta tremenda. ¿Por qué? Porque la religión católica tiene también esa creencia amileniarista o amilenialista. Las dos palabras las puedes pronunciar de la misma manera. Y esto quiere decir que la iglesia, hermanos, tiene que pasar por la tribulación. Y entonces muchos pensamientos amilenialistas hacen que hoy cristianos, y eso es el propósito de este mensaje, de este sermón de esta mañana, sin darnos cuenta, muchos de nosotros podríamos estar abrazando las noticias del internet, cuando algunos dicen, se está cumpliendo Apocalipsis 16:3, ni sabes lo que dicen, ni vas a tu Biblia, pero te espanta tanto que dices, sí, esto es lo mismo, y estás sufriendo y viviendo a la luz de algo que de repente pasa. O dices, ahí está el anticristo, ese sí era el anticristo, y pasa el tiempo y no era un tipo, una figura del anticristo, como vimos que la escritura tanto en Daniel como en Apocalipsis nos ha enseñado que van a venir muchos. Primera de Juan con el pastor Ascari nos lo ha enseñado, muchos anticristos. Podemos tener nosotros un carácter de anticristo, y Dios nos ha llamado a tener cuidado con eso, ¿lo recuerdan? Entonces, pero vivir a la luz de una doctrina siempre va a repercutir en nuestra vida cristiana, siempre. Por eso es importante anclarnos en una postura sobre si ya estamos en el milenio, sobre si va a venir toda una
llama de cambios bonitos en la tierra y después de que venga el Señor van a venir los 1000 años, o como nosotros creemos no en el postmilenialismo ni en el amilenialismo, sino en el premilenialismo. Y ahorita voy a decirles que enseñamos. Agustín de Hipona fue primero un premilenialista, y él se desilusionó con el premilenialismo debido a las exposiciones de algunos individuos que pusieron mucho énfasis en las bendiciones carnales del periodo milenial. Esto tú lo puedes encontrar en su libro Ciudad de Dios. Te podría dar el capítulo 7 donde habla de eso para que más vaya rápido. Él era, y él lo dice con su boca, él creía en que los 1000 años son previos, hermano, a lo que vamos a aprender ahorita, no me adelanto. Pero en su libro, uno de sus grandes tratados, explica por qué hizo el cambio al amilenialismo. Si tú te das cuenta, y los que estudian y ven internet y todas estas posturas, últimamente los hermanos amilenialistas indican que la fuente de la postura que nosotros tenemos, que es el premilenialismo, está basada en una Biblia Scofield. Y siempre comienzan con eso. Y pues no, desconocen un poco acerca de que la iglesia primitiva era premilenialista, lo que vamos a ver a continuación. También a menudo los hermanos amilenialistas, los que dicen que no hay milenio, sino que estamos en él, y que esta parte de Apocalipsis 20 es solo simbólica, dicen que el premilenialismo realmente se basa en un pasaje de la Escritura, del versículo 4 al 6 de Apocalipsis 20, y que el término milenio, como te decía, solo se encuentra ahí. Y dijimos, es cierto, pero creemos en otras doctrinas en donde la palabra ni aparece en la Biblia, y sabemos que son realidades. La Trinidad, por ejemplo, la membresía, ¿no es cierto? Este sí aparece. No tendríamos hermenéuticamente por qué desechar y tener un argumento de que solo aparece en un pasaje. La Iglesia Católica, entonces, con los amilenialistas, creen que la Iglesia tiene que pasar por la tribulación. Y a veces se mojan, se ríen, a veces lo hacen de manera correcta también, de que nosotros creemos que nosotros vamos a ser, ¿qué? Arrebatados antes del periodo de la gran tribulación, que la Iglesia no va a vivir la gran tribulación. Tristemente, y a gran diferencia de los amilenialistas evangélicos, la Iglesia Católica por eso es que promueve la salvación por obras. Pórtate bien por eso, para que te vaya bien, para que no te vaya tan mal si te toca vivir la gran tribulación. Pero eso es vivir a la luz del miedo continuamente, hermanos. Si eres postmilenialista, pues ya le hiciste porque falta mucho. Y todo esto va en camino hacia el bienestar. Y aunque veas que te están desgarrando y todo va a ser para bien, pues no. Si eres amilenialista, entonces lo que vas a pensar en todo momento, sobre todo por tanta información que hay hoy en día, vas a vivir con incertidumbre continua, pensando en que ciertos eventos ya son parte de la gran tribulación. Pero si te consideras premilenialista, entonces grita porque ya te quedaste. ¿Te das cuenta? Tenemos que anclar una postura entonces de esto tan importante, para que se me despierten un poquito. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿eres premilenialista o amilenialista? Pregúntale. Ni sé, dile. Ni sé ni me importa. Soy agnóstico en esa parte. La tercera doctrina que se enseña respecto a Apocalipsis 20, sobre todo versículos 1 al 7, es el premilenialismo, lo cual creemos en esta iglesia. Hay dos tipos de premilenialismo que no voy a enseñarles porque es un sermón y no una clase. Premilenialismo histórico, del cual se han basado muchos hermanos amilenialistas para señalarlo, porque tiene muchos huecos y bases, donde han tomado las fallas de ese premilenialismo, y el premilenialismo bíblico que nosotros creemos en esta iglesia.
Este tercer enfoque, hermanos, se basa, la palabra también, milenio, pero tenemos un prefijo que significa que significa ¿qué? Antes. Así que en contraste con el postmilenialismo, que cree que el Señor vendrá después del reino de los 1000 años sobre la tierra, los premilenaristas creen que el Señor vendrá antes del reino de los 1000 años y que después de que Él regrese va a establecer ese reino en su segunda venida para realizar las cosas que nos traerán al reino de Dios sobre la tierra. Esta postura ha tenido varios apoyos destacados. Dije, no voy a meterle más promoción porque la vamos a ver a la luz del texto. Pero en primer lugar, se considera, como toda hermenéutica, siempre utilizar el método literal, histórico, gramatical para utilizar una hermenéutica correcta. Entonces, aunque Apocalipsis, siendo un libro profético en donde se tienen que utilizar símbolos, figuras de dicción que les hemos enseñado aquí, como Juan las deja claras cuando dice, vi cómo, pues es lo que se imaginó y dijo cómo, figura de dicción como un símbolo. Nosotros tenemos la responsabilidad siempre de nuestra primera interpretación es hacerla de manera literal. Y también todos, porque hay amilenialistas, hombres de Dios, pero ellos dicen no, aquí Apocalipsis 20 es simbólico. Y nosotros, al creer en esta interpretación literal, vemos que hay una secuencia, hermanos, entre evento y evento, entre el capítulo 19 y el capítulo 20 y todas las cosas que pasan. Y algo nos ayuda a comprenderlo. Ve con tu Biblia ahí rápido, Apocalipsis 19:11, que ya estudiamos. Ya había varios con ojo de huevito, ya vamos a... que sabía que iba a suceder esto, pero es necesario. Lo más importante es que te des cuenta que ni sabes contestar. Bueno, no todos. Dice el versículo 11. ¿Cómo dice tu Biblia, hermano? ¿Cómo? Algunas dicen y entonces, como escuché, y otras solo dicen entonces. Muy importante esa conjunción que algunas traducciones no traen. Una conjunción, hermanos, hace un cambio tremendo en la interpretación que tenemos de las Escrituras. Tú dices, no, eso ni es bíblico. Ve conmigo a Gálatas 3:15, por favor. Gálatas 3:15, para que te des cuenta cómo una sola letra puede cambiar la interpretación. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Gálatas 3:15. Dice la palabra de Dios ahí. Está Pablo hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Es el tema central. Pero ve lo que dice. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y qué dice adelantito? Pero vean el énfasis del apóstol. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro que una S, para que dijera simientes, podría cambiar la interpretación de la salvación. Y aclara y dice de tu simiente, y dice, no dice de tus simientes. ¿Se dan cuenta cómo para Dios es importante una letra? Y en la Reina Valera a veces nos hace falta ver ese y entonces, porque nosotros hemos visto en Apocalipsis que eso da paso a una nueva visión y a veces son consecutivas las cosas y eventos que ve el apóstol Juan. Y este es nuestro caso, hermanos.
al leer los capítulos 19 y 20, uno tiene la impresión de que el capítulo 19 hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y ahora el capítulo 20 nos habla de un reino en la tierra. Digo sobre la tierra porque en un capítulo anterior se dice específicamente con referencia a los salvos que van a reinar la tierra. Ya lo estudiamos nosotros. Así que la lectura normal en el capítulo 19, después del reino de Dios sigue el regreso de nuestro Señor. Él regresa, y si tú ves cómo comienza el capítulo 20, dice que hay un reino. Por lo cual eso nos lleva, ve el capítulo 20 cómo comienza. Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuáles son las primeras palabras ahí? Hace falta la I. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, como lo vamos a estudiar. Pero el I es consecuencia del versículo 20, versículo 21 del capítulo 19, cuando son apresadas la bestia y el falso profeta. Son eventos continuos. Y ve el 21. ¿Qué dice el 21? En griego, y si no, revísalo en tu casa, Kai. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eventos consecutivos que vamos a ver a detalle más adelante. Muy importante, hermanos. También la historia reiteran el premilenialismo. Los padres de la iglesia hablaban del premilenialismo. No fue Scofield. Hermanos amilenialistas, perdónenos, pero es un argumento que está equivocado, porque últimamente han usado esa parte como diciendo que nosotros somos premilenialistas cuando salió esa versión de la Biblia Scofield, y Scofield reitera el premilenialismo, y que a partir de ahí estamos haciendo, algunos despectivamente lo dicen, un show de donde no viene. Sobre todo porque, imagínate, los puritanos creían o creen en el amilenialismo. ¿Y cuántos ejemplos de hombres puritanos nosotros no conocemos? La teología reformada, también grandes hombres de Dios. Justino Mártir, muchos hombres de Dios eran premilenialistas. Justino Mártir en el siglo II, Policarpo, los padres de la iglesia hablaban, hermanos. Estoy hablando con más detalles de esta postura porque es lo que nosotros creemos aquí. Como le dije, no es momento de ponernos los guantes, ni mucho menos. Y no estoy diciendo que no hay que defender una postura teológica nunca. Poder platicar acerca de las diferentes posturas, las dudas que tú tengas, pero en otro contexto. Pero era importante decir esto. Ya como te decía, pues si respetamos y honramos a hombres de Dios que creen diferente a nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando escuchemos esas prédicas? ¿Dónde te vas a posicionar tú? ¿Qué crees? Porque de acuerdo a lo que creas vas a vivir allá afuera. Por eso es que cuando venga la nueva película de Hollywood, vas a salir del cine y viendo por todos lados. Porque no tienes anclada una postura bíblica, premilenialista, como lo vamos a estudiar juntos. ¿Qué aplicación podemos tenerle entonces a nuestra introducción de esta mañana? Vamos a hacer algunas aplicaciones. Lo primero que tenemos que decir esta mañana es que es importante decir que a lo largo de la historia del cristianismo, aunque no se escuche mucho de estas diferencias, hermanos, siempre han existido. Y el hecho de no tener una postura con respecto a los días finales, tiene a los cristianos, a algunos, escuchando la palabra Apocalipsis y diciendo, ay, plagas, feo, todo, no, ese libro no hay que leerlo. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros hemos empezado a salir de eso porque hemos estudiado el libro, que no se trata de esas cosas que a veces el sensacionalismo y una postura sin darnos cuenta nos puede causar en nuestro corazón. Por otro lado, a los maestros que siempre hay en todas las iglesias, que se muestran indiferentes a esta
a una postura escatológica. ¿Qué estás enseñando en tu casa? Sería bueno que incluso pues dijeras, creo que había estado enseñando mal. O qué orgullo, qué gozo saber que estás enseñando bien, pero qué tristeza que no estés enseñando nada. Porque los muchachos están aprendiendo mucho. Aparte que ni les interesan las cosas de Dios, sin darse cuenta están siendo tremendamente invadidos por posturas del final de estos días que ni siquiera te imaginas, hermano. Y entonces, aunque tú puedas decir que sabes qué postura tienes, si no la enseñas, ¿de qué sirve? O tú, varón, que sí te devoras los videos y sabes, ¿lo enseñas en tu casa? Porque aquí gran responsabilidad tenemos los varones, de que si ahorita nuestros hijos y esposas no contestaron o no hubieran podido contestar qué postura tenemos, ¿dónde estás? Varones, ¿dónde estamos? Este tema no es, aunque no es primario, no trae trascendencia de nuestra salvación, hermanos, es importante para vivir nuestro presente. Afecta nuestra vida práctica. La doctrina entonces determina la práctica, ¿no es cierto? Repito, la doctrina determina la práctica. Porque incluso la canción que cantamos, la cantarías con un sentido diferente, o no, de acuerdo a tu postura. Pero si no la tienes, ¡ay, es que se escucha tan bonito! Contempla a Dios. Adoración con entendimiento. Necesario que entendamos nuestra postura para muchos de los himnos y cantos los podamos comprender y gozarnos con ellos. Si fueras posmilenialista, ¿ves que esto está mejorando? ¿Realmente lo ves? Si fueras amilenialista, tomando como uno de sus argumentos, ¿está realmente Satanás atado? Pero tú que te consideras premilenialista, porque bueno, pues ya si el pastor dijo, pues me añado. No, tú. Lo vamos a enseñar y es importante que tú vayas a la Biblia y que sea el Espíritu que te convenza de vivir a la luz de los últimos días, de acuerdo a la convicción del Espíritu Santo por la predicación y enseñanza de su palabra. Premilenialista, ¿tienes la seguridad de ser arrebatado antes de que la gran tribulación comience? ¿De verdad? ¿O has dudado? ¿Tienes la seguridad de que vas a ser arrebatado? ¿Y eso hace que tu vida cristiana, viviendo a la luz del futuro, sea diferente? ¿O de repente, híjole, como que sí me inclino por... Si estamos en la tribulación, como que yo creo que los hermanos amilenialistas tienen razón. Si estamos en la tribulación, están pasando tantas cosas. Y vivir a la luz de eso, hermano, es terrible. Pero ahora vean lo más triste de todo: vivir indiferente ante una postura de los últimos días. Porque eso demostraría esta mañana en tu corazón, ahí sentado, sentada, que no te interesa. Que tú puedes pensar que como ya tienes asegurado las riquezas en el cielo junto con Cristo, la vida eterna, pues ahorita es tiempo de disfrutar las riquezas de este mundo, ¿no? No, hermano. Esa sería la postura más terrible esta mañana. Lo que haya ocasionado en tu corazón tanta información ahorita que estábamos enseñando esto. Si tú tuviste una actitud parecida a la que te digo de indiferencia, te digo esta mañana, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Por favor, arrepiéntete. Porque ningún hijo de Dios vive indiferente. Mas mi esperanza es que aunque vivamos con ciertos periodos de indiferencia, de repente seamos sacudidos por mensajes bíblicos como este y digamos, tengo que saber. Y que aunque hoy te hayas dado cuenta que has estado viviendo días de indiferencia, el Espíritu Santo te esté redarguyendo
y tú estés diciendo, ah, caray, estoy tan atado a esta tierra, a ver cómo construyo mi casa, qué más sueños construyo en esta tierra, y te vas a ir de aquí pronto. Necesitamos fijar una postura. No pienses, hermano, que puedes estar sirviendo a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y riquezas no solo materiales, sino de todos los placeres que ofrece este mundo. Y esa sería la peor postura que pudieras tener esta mañana. Arrepiéntete, por favor. No lo rechaces. Y sé que hay de, como dicen, de los tamalitos que te vas a echar ahorita allá afuera. Hay de todo en estas sillas. De chile, de dulce, de mole, de rajas. ¿Dónde estás tú? La postura sí afectará a nuestra vida presente, así que necesitamos aprender de esto. Si no, estaremos sin darnos cuenta entre las 4 posturas que acabo de mencionar. Posturas que muchas veces nos impone el internet. A veces nos convencemos de una, a veces de otra, nos hace dudar. A veces estamos en una según predica el pastor. Y si en la iglesia hay un pastor amilenarista, porque los hay, hermano. Hay iglesias donde hay los 2 tipos de pastores. Y yo respeto, pero mi postura es esta. Y confundiendo a la gente abajo. Tremendo. Que el pastor tiene un doctorado. Y también no, pero está tremendo. ¿Y las ovejas? Necesitamos entender y aclarar nuestra postura para no andar como las olas, hermanos. No solo en la doctrina, sino en nuestra propia vida, de la incertidumbre de tan duros tiempos que estamos viviendo actualmente. Y así ser luz y sal, aún en medio de todas las cosas que pasan en nuestros días. Pónganse de pie y vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Y hoy, en medio de tanta información, lo primero en algunos de nosotros que has descubierto es nuestra ignorancia. Ignorancia, Señor, que muestra nuestra conformidad y pasividad de no esforzarnos como tus hijos a seguirte conociendo. Y sobre todo, Padre, de perder la esperanza de tu resurrección, que es la promesa de que si estás vivo vas a regresar. Y todo lo que implica vivir a la luz de esa promesa de tu regreso glorioso, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque durante todo este libro hemos escuchado sacudidas para no estar atados a este mundo y muchos hemos sido necios, Padre. Nos sacudimos lo que puedes hablar cada domingo, lo que algunos cada 15 días, cada mes, cuando vienen, escuchan, y muchas veces seguimos viviendo a la luz de lo que este mundo nos ofrece, Señor. Perdónanos. Pero en algunos no solo es ignorancia, en algunos es indiferencia. Espíritu Santo, tú que escudriñas los corazones y has puesto al descubierto el corazón de cada hombre y mujer, trae salvación, Padre. Trae salvación. Muéstrale a cada persona que tenga que ser necesario, que no puede estarse manchando de religión. Las veces que